¿Recuerdas la última vez que saliste a ver una película y sentiste que algo en ti cambió? Los sentimientos son la causa por la que el ser humano se mueve. Es el motor para realizar tanto cosas buenas como cosas malas. Y también existen demasiadas formas del arte, con las que las personas expresan, comparten y se identifican con sus sentimientos. Quizá recuerdas la última vez que pusiste una canción y te hizo sentir feliz. El arte se encarga de eso, de transmitir emociones. Lo que una persona siente es lo que después se convierte en su forma de pensar. Se vuelve la forma en la que esta persona percibe el mundo. Estos pensamientos llevan inevitablemente a crear cosas, más expresiones del arte, música, cine, pintura o videojuegos. El ciclo del arte nunca ha terminado. La creación de algo fue impulsada por la idea que causó otra. Es por eso que experimentar el arte puede cambiar una forma de pensar. Creo que cada persona vive en un mundo diferente. Todas las cosas que hacemos generan una perspectiva propia. Mi opinión no es la misma que la tuya, y tampoco lo es mi forma de actuar. Muchas veces es difícil entender a alguien, pero existe una brecha muy pequeña en la que todo converge. Alguna vez tuve un sentimiento. Ese sentir me dio un pensamiento. Aquello me condujo a una motivación. Y esa motivación creó una acción. La primera vez que jugué The Last of Us, quedé fascinado. No me podía creer que algo así existiera. Era lo más cercano a no solo ver, sino sentir una película. El juego te presenta a Joel, que después de que una pandemia se desató, la gente se convirtió en zombie e incluso ese mismo día perdió a su hija. Con una manera tan cruda y dolorosa, el juego te muestra su título. Y después... Han pasado 20 años. El Joel que acababas de ver hace unos momentos es muy diferente al de ahora. Todo rastro de felicidad, todo rastro de su vida han desaparecido. Ese amor paternal había desaparecido, pues ya no había quien lo recibiera. ¿Acaso en una situación así, cuando el mundo te arrebata todo, se puede seguir siendo la misma persona? Joel era un contrabandista ahora. Tenía una nueva tarea, llevar a Ellie a la otra punta del país, acompañado de su amiga Tess. La niña resultó ser inmune al hongo y gracias a ella se podría llegar a encontrar alguna cura. A pesar de que Joel había pasado por lo peor, no parecía ser un hombre malo, mucho menos alguien al cual no quedara ningún tipo de empatía por nadie. Cuando a Tess la muerden y no puede continuar más, se nota que las cosas aún le afectan a Joel, y que después de todo lo que pasó, aún está abierto a poder considerar a alguien su amigo, aunque sabe que en este mundo eso no es muy buena idea. A la par que podemos ver que a Ellie la sigue tratando con mucha indiferencia y rechazo. No es hasta que pasan diferentes sucesos, sobrevivir a tantas cosas juntos, que inevitablemente ese sentimiento de pertenencia y de protección paternal que una vez tuvo Joel, comienza a hacer presencia de nuevo. Nosotros, al igual que Joel, al inicio vemos a Ellie como una niña irritante y demasiado despreocupada por todo. Pero es justo así como actúan los niños. La única diferencia entre ellos recae en el aprecio y la importancia que puede tener una persona para nosotros. Como no conocemos a Ellie, no nos importa lo que opine ni lo que sienta, ni mucho menos esos chistes malos que consigue de un libro. Es hasta que junto a Joel vamos pasando por tantas cosas con ella que vamos conociéndola un poco mejor, y que el protegerla deja de verse como un trabajo y se convierte en una elección. La confianza y la amistad es algo que no se otorga, se gana. Aristóteles habla de esto en su obra llamada Ética a Nicómaco, en donde explica que existen 3 tipos diferentes de amistad. Las amistades útiles son aquellas en las que se tiene un trato cordial, normalmente porque cada persona se beneficia de alguna manera, desde una forma comercial, un ambiente de trabajo o por conexiones sociales. Las amistades basadas en el placer son aquellas que se forman a partir de una conexión de alegría o entendimiento entre una persona alrededor de otra. Dentro de este tipo entran los grupos sociales o culturales, en donde las personas comparten cosas en común como sociedad. Hacen al hombre sentirse perteneciente a algo, y dentro de este grupo también entran esas aventuras amorosas que normalmente suelen ser apasionadas y fugaces, donde la conexión principal entre el sentimiento y la comprensión no es tan fuerte. Eventualmente se termina disolviendo por la falta de admiración verdadera. Finalmente, las amistades de lo bueno son las que tienen la conexión más profunda,
amistades basadas en el respeto mutuo y en una gran admiración por las virtudes de aquella persona. Es un genuino y fuerte deseo de ayudar a una persona porque la reconoces como alguien valioso a quien proteger. Aristóteles explica que las amistades perfectas, las más verdaderas, no se forman de inmediato, requieren tiempo y conocimiento mutuo y confianza. No basta con querer ser amigo, ambos debemos demostrar ser dignos de afecto. Aristóteles creía que no debemos tener muchas, pues se establecen con aquellos con quienes vivimos y compartimos alegrías y dolores. A Joe le pasa algo muy parecido, pues algunas veces estos tipos de amistades pueden ser más bien un proceso por etapas, desde la primera a la última. Joe no confiaba en Ellie inicialmente, la veía como una simple carga, algo que llevar, una relación meramente por trabajo. La situación en el mundo desolado por el Cordyceps y aquella inocencia e intriga por la nostalgia de un mundo que se perdió era justamente algo que compartían Ellie y Joel, cosa que después los terminó acercando para poder entablar conversaciones más profundas sobre un tema en común. Tras todo lo sucedido en el capítulo 9, Joel dejó de ver a esa niña como un paquete a quien tenía que entregar. Ahora era mucho más que eso, no la protegía porque ese paquete tenía que llegar intacto, la protegía porque le importaba. Este juego no se centra en matar infectados, de hecho, las escenas con más peso en la historia solamente tienen humanos. Te quiere hacer aprender sobre el entendimiento humano en una sociedad que está rota, sobre poder abrirte a una persona incluso después de creer que no tiene sentido o que solo trae dolor. Sobre sembrar vida y construir algo nuevo sobre aquello que alguna vez se destruyó. No es olvidar el pasado y hacer que nada ocurrió, es aceptar lo que pasó y aún así abrirse a lo que ahora puede llegar a ser. Es por eso que Joel toma esa decisión al final. La vida le había quitado todo, pero le había dado una siguiente oportunidad. No quería perder a su hija de nuevo. No puedes recuperar tu pasado, pero sí proteger lo que te queda en el presente. Pero ¿qué pasa cuando eso daña a otros en el proceso? Aunque los últimos minutos del juego tengan una dirección muy cuestionable, no se puede negar las increíbles más de 20 horas de esta historia. El primer juego te muestra cómo, cuando amas a alguien, puedes hacer lo que sea para el bienestar de esa persona. Y asimismo, el segundo juego quiere mostrarte lo que pasa cuando hacer lo que sea puede convertirse en un acto egoísta que eventualmente traerá consecuencias a esa misma persona que querías cuidar. Joel vendió el mundo para salvar a quien más quería, un acto desde el corazón, pero a la vez el más egoísta. Después de que Ellie se entera de esto, se siente muy insultada y traicionada, pues a pesar de que él estaba viendo por el bien de ella, le cuestiona el por qué ni siquiera era un tema al cual se pudiera discutir. ¿Por qué no le importó lo que ella podría opinar? Ella sabía que su vida valdría la pena en caso de que se pudiese salvar al mundo con alguna cura. Estaba dispuesta a hacerlo, pero a Joel eso no le importó y en cambio mintió sobre todo lo que ocurrió. La confianza es algo que se gana, y si no puedes serme honesto a la cara, ¿cómo puedo tener confianza en ti? No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no puedo creerte, dijo Nietzsche. Una mentira puede quebrar la base misma de la confianza. Donde alguna vez hubo calor, ahora hay frío. Donde alguna vez hubo interés, ahora hay indiferencia. Un vacío en el que la única manera de dictar lo que ocurrirá después es cuestión de tiempo. El tiempo es el principal y verdadero foco de esta historia. Todos venimos a este mundo, pero ninguno se queda para siempre. Eso mismo pasa en nuestras vidas. Hay gente que llega y se queda y también hay otra gente que se va para siempre. Pero, ¿qué sucede cuando una historia no cierra su ciclo? ¿Qué sucede cuando no se puede decir adiós? La partida de alguien en tu vida te deja un vacío, pero cuando esa partida es justo después de una discusión, un mal día o cualquier otro mal momento, ese vacío es diferente. No es solo tristeza y tampoco es solo nostalgia, también hay arrepentimiento. Independientemente de quién haya tenido la razón o no, el dolor de saber que las cosas no estaban bien al final es un dolor que no te deja tranquilo, y es una sombra en tu hombro que siempre te susurra que se te acabó el tiempo. Ellie está pasando por esto. A pesar de que sus razones para estar enojada con Joel son bastante válidas, la realidad es que nunca logró realmente superar este tema, no porque Joel mereciera ser perdonado, sino porque Ellie merecía vivir tranquila. Nunca trató realmente de poder sentirse en paz con Joel y con la nueva vida que ella se había ganado con tanto esfuerzo. Era como si fuera consciente de que tuviera que afrontar todo, pero al mismo tiempo no hiciera nada para seguir avanzando. Y la realidad es que muchas veces no solo basta con hacer las paces con alguien para poder estar tranquilo. No se puede iniciar con un cambio si primero no nace de uno mismo.
Quien no puede perdonar rompe el mismo puente por el que él mismo tiene que pasar. Para Ellie, el tiempo de perdonar ya se había esfumado. Quedaba una angustia y un arrepentimiento constante de saber que ya no podría decirle nada a aquella persona. Al no haber tranquilidad en su cabeza, buscó la manera más fácil de poder calmar su ira. Creyó que tras vengar a Joel encontraría una manera de perdonarse a sí misma tras no poder haber aprovechado el tiempo cuando lo tenía con vida. Y es muy curioso cómo ella le hizo saber a Joel que aborrecía los actos horribles que él había hecho, pero ella estaba haciendo exactamente los mismos, si no es que mucho peores. Perder a alguien duele, pero perderse a sí mismo, eso es un dolor mucho más allá. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en exactamente lo mismo que tanto detestaba de Joel. Y esto se ve reflejado mucho en las personas que inicialmente le acompañaron en todo su camino. Ellos se dieron cuenta del ciclo de odio que esto era y de la forma en la que él estaba hundiéndose cada vez más, pues cuanto más bajo caes es más difícil escuchar a los demás, y por culpa de este acto egoísta se estaban perdiendo miles de vidas que incluso eran vidas que ella misma atesoraba. Hay una forma magnífica en la que este juego representa el duelo de haberte quedado sin tiempo. Es justamente el simbolismo al tocar la guitarra. Yo le había enseñado a tocar la guitarra a Ellie. La música siempre había sido vista como un medio por el cual se comparten emociones. Y tocar la guitarra era la forma en la que Ellie mantenía esa conexión directa con Joel, la forma en la que lo mantenía presente. Era la forma metafórica en la que Ellie podía escuchar su voz, hasta que... ya no lo escuchaba más. Esta historia tiene muchas tramas y una narrativa bastante compleja de abordar, pero realmente creo que el mensaje de este juego no solamente se queda en que tiene un final que te dice que la venganza es mala porque mata el alma y envenena, sino que habla de la importancia de afrontar las cosas sin huir de ellas, o intentar proyectar un nuevo sentido en una acción que te haga sentir menos culpable de lo que pasó. La culpa es un martirio constante sobre acciones del pasado, no te permite avanzar sin antes trabajar en ello, ya que nunca se puede huir de tu pasado. Kratos, después de haber hecho un trato con el dios de la guerra a punto de morir, vendió su alma a cambio de fuerza para derrotar a sus enemigos, convirtiéndose en un esclavo de una maldición que ahora lo seguiría para siempre, acompañado de dos armas que serían su atadura a esta sed de sangre que ahora tenía control sobre él, misma sangre que ahora lleva como recuerdo en su piel, el recuerdo de lo que alguna vez hizo. Kratos vagó perdido por todos los reinos hasta caer en tierras nórdicas. Odín y algunos otros dioses no tardaron mucho en darse cuenta de que este foráneo estaba tratando que nadie lo reconociera, haciendo una nueva vida junto a su nueva esposa y su pequeño hijo. El hombre intentando dejar atrás su pasado como si nunca hubiera ocurrido. Baldur, el dios inmortal, fue el primero en darle una cálida bienvenida, junto a una invitación para poder irse, todo el mismo día del funeral de su esposa. Aunque Kratos se encargó del problema, él y su hijo Atreus no se podían ir sin antes cumplir el último deseo de su madre, esparcir sus cenizas en lo más alto de todos los reinos. Mientras ambos se dirigen en su viaje, hay varias cosas que se pueden dejar ver. Primero que nada, Kratos oculta las marcas en sus brazos con estos vendajes. Ni siquiera deja que su hijo los mire, al igual que nunca habla abiertamente de toda su vida. Atreus, por otro lado, al inicio es alguien muy inseguro, ya que tiene que cumplir ciertas expectativas de su padre. Debe ser inteligente, debe ser capaz, bastante seguro, pero sobre todo tiene que ser fuerte. Y Kratos, que ni siquiera se refiere a Atreus como su hijo. ¡Mírame, niño! ¡Niño! ¡Mírame! Lo hicimos. Le dice a una bruja que encontró en el bosque que el niño está enfermo, una enfermedad que rápidamente la mujer identifica como el deseo de identidad, pues sabe que Kratos es un dios y el niño no sabe la verdadera naturaleza que hay en su sangre. Debido a esto, ambas entidades, el humano y el dios, chocan una con la otra para ver quién prevalece, pero en ese proceso el niño tendrá que sufrir las consecuencias. La mujer le explica a Kratos que el niño debe enfrentar su verdad, pero claro, para eso Kratos debe una vez más abrir su herida del pasado.
Debe volver a aceptar su verdadero ser, cosa que no sucederá fácilmente, pues en un acto de autoprotección tanto a él como a Atreus intenta proyectar una vida diferente en su presente. Cuando padre e hijo llegan ambos a un lugar en donde uno de los dos debe entrar a un templo espiritual, Kratos en este mismo momento puede ver recuerdos de su viaje, pero en el fondo logra escuchar los pensamientos de Atreus. El cómo después de la muerte de su madre, está muy abrumado de la forma fría y poco empática en la que su padre lo trata. Dice cosas como, debería haber sido él. Virginia Woolf habla de cómo las expectativas ajenas pueden aplastar la identidad individual, especialmente en contextos familiares, cuando los padres intentan plasmar algún tipo de sueño frustrado o algún trauma del pasado en la manera en la que forman a sus hijos. Cosas como que un niño no puede demostrar debilidad ante situaciones de alto estrés o de mucha tristeza, caso que Kratos inculca erróneamente en Atreus, diciendo cosas como cierra tu corazón a su sufrimiento, referente a la cantidad de vidas que tienen que acabar a lo largo de su camino. Y a pesar de que Atreus muestra bastante remordimiento y compasión al quitar una vida, Kratos le dice cosas como no sientas lástima por ellos no van a sentir lástima por ti. Es bastante evidente cómo Kratos intenta suprimir los pensamientos y los sentimientos de Atreus y los moldea a lo que él cree que es la manera correcta de un guerrero, justo como él actúa. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Entiendo. No está dispuesto a dejar que Atreus crezca a su manera. Quiere que sea mejor que él, pero basándose bajo los mismos términos y pensamientos que él mismo tiene. Eso no lo convierte explícitamente en una mejor versión, sino en un clon suyo, una versión en la que él se percibe. Cosas como estas son las que estallan en el clímax de la historia, cuando el niño enferma lo suficiente como para no poder continuar. La bruja, a la cual Kratos anteriormente había despreciado al descubrir que en realidad se trataba de la diosa Freya, decide ayudar al niño solo por el aprecio que le tiene. Sin embargo, le explica a Kratos que todas las mentiras lo hizo enfermar a este punto, en donde la forma de salvarlo es usando el corazón de un guardián en Helheim, lugar en el que por cierto no puede usar su hacha, obligándolo a volver a desenterrar aquel pasado inevitable. Esta secuencia es magnífica, en donde el cielo nublado y una tormenta desatándose reflejan esa tormenta de pensamientos que está teniendo Kratos en su mente. Ese sentimiento de negación, de duelo, de no poder creer que en serio tendrá que hacer esto de nuevo. Después de todos los años que ha estado intentando enterrar aquella antigua vida, es justo eso lo que necesita para poder proteger la nueva. Necesita hacer las paces con el pasado. Es por eso que en este mismo momento vemos a Atenea, la diosa que hace mucho tiempo atrás lo maldijo con el sufrimiento eterno, con la muerte a donde sea que vaya. Kratos ahora comienza a entender que no puede intentar construir algo nuevo sin antes limpiar los escombros del pasado. Se trata de dejar de intentar ocultar parte de tu historia, de intentar borrar lo que está grabado eternamente en tu ser. Se trata de abrazar lo que fue y lo que es, e intentar canalizarlo en lo que puede llegar a ser. Kratos consigue el corazón, y por primera vez se le ve mostrando respeto al arrebatar una vida. Algo en él es diferente. La ira se desvanece poco a poco y se empieza a reemplazar por bondad. Está comenzando a abrir su corazón. Al llegar con Freya, ésta le cuenta cómo una profecía anunció la muerte de su propio hijo. Hizo lo que fuera para protegerlo, sin importar el sacrificio, antepuso su necesidad y sus miedos ante lo que él necesitaba. Y fue demasiado tarde hasta que vio el fruto de una vida llena de resentimiento. En el último acto del juego, Kratos decide al fin enfrentar su verdad y contarle todo a Atreus, asegurándose que el ciclo de odio de los dioses acabe justo en ese momento, en el momento en el que ellos deciden ser mejores. En el final del viaje lo único que hay es calma. Ya no hay enemigos, ya no hay necesidad de usar armas, ya no hay necesidad de esconder nada más. Las cosas que vivimos son justamente aquellas cosas que trazan el camino a lo que queremos ser, siempre teniendo en cuenta el panorama completo. El pasado, presente y futuro convergen para poder crear nuestra historia, toda nuestra identidad,
Kratos, por primera vez, sin nada que perder y todo que ganar, puede mirar a Atreus a la cara y decirle: Hijo. Ese dios que alguna vez fue temido y que alguna vez causó tanto dolor y destrucción a su paso, ahora ya no es ese hombre, es alguien mejor, que decidió no volver a cometer los mismos errores, decidió que quería vivir la vida de la cual estaría orgulloso, pues siempre se puede ser mejor, siempre puedes elegir hacer lo correcto. Es muy común encontrar personas que justifican sus acciones poco morales culpando al mundo, culpando a la sociedad o el entorno en donde crecieron. Argumentan que su conducta es solamente una consecuencia inevitable de un sistema corrupto, de las injusticias que han vivido o de la falta de oportunidades que han tenido. Esta visión, aunque comprensible, es una forma de evadir la responsabilidad personal. Arthur Morgan es un gran ejemplo de esto en Red Dead Redemption 2. A su corta edad fue dejado huérfano y vivió desde entonces su vida como un forajido, sirviendo en la banda de su líder y su mentor Dodge. Arthur ha tenido que verse inducido a cometer actos terribles en su vida, cosas que naturalmente le abruman y asquea hacer, desde cobrar deudas a gente necesitada, golpear gente por encargos o incluso tener que acabar con algunas personas simplemente porque lo amerita la situación. Todas estas acciones se ven potenciadas debido a las circunstancias de la época en la que se desarrolla la historia. El viejo oeste estaba comenzando a cambiar a una tierra de leyes y los líderes querían deshacerse de personas como ellos. Después de un gran plan fallido de Dodge, se ven obligados a constantemente estar huyendo de la ley, siendo blanco de diferentes tipos de cazarrecompensas o investigadores privados. La pregunta aquí es, ¿por qué Arthur hace lo que hace? De hecho, la respuesta es bastante sencilla. Porque no conoce otra forma de vivir. Su banda está conformada por más de 10 personas, las cuales dependen uno del otro en muchos aspectos. La supervivencia a cualquier precio es muy importante. Si Arthur debe robar, entonces roba. Si Arthur debe matar, entonces mata. Arthur cree que este mundo está condenado y dañado en su totalidad, que sus acciones no son realmente determinantes en este, pues entonces es fácil creer que el fin justifica los medios, porque así es como funciona el mundo. No lo vuelve necesariamente una mala persona, solo una persona más, ¿o no? Después de cobrar una deuda a una familia pobre, incluso con el padre enfermo al cual golpea, Arthur se va con las manos vacías, amenazando al hombre diciendo que no le importa si tiene que vender su casa para pagarle o lo enfermo que llegue a estar. Volverá a buscarlo porque en este mundo las deudas siempre se pagan. Arthur es muchas cosas, es un forajido, es un hombre temido y también un asesino. Pero si hay una que lo define mejor que nada es alguien fiel. Es una persona que siempre quieres tener de tu lado porque siempre te va a cubrir la espalda. Es justo esto mismo lo que Dodge explota al máximo en él. Verás, Dodge no inicia siendo una mala persona. Es un líder que trata a todos sus miembros por igual. Es cierto que constantemente toma decisiones de vida o muerte en las que su dichoso plan puede ser de dudosa lógica. También les habla de una forma tan acertada que siempre los hace sentir calidez, la cual se traduce en un control pasivo para que estos mismos los sigan incondicionalmente. Pero a pesar de estos patrones de comportamiento que podrían denotar una irresponsabilidad y una gran crueldad, la realidad es que Dodge sí ama a su familia y su bienestar siempre es lo más importante. Con una gran promesa de conseguir un último gran robo, el cual les conseguiría una jubilación de esta mala vida, los miembros de la banda siguen a Dodge en constantes planes para poner las piezas en su lugar. El único objetivo es hacerse ricos a cualquier costo. Deben robar un tren, deben hacerse pasar por policías privados, deben intentar engañar a dos familias ricas para poder formar entre ellas una pelea y así aprovechar este momento para robarles. Y es justamente esta misma ambición de querer apuntar siempre más alto lo que los lleva a meterse con la gente con la que no quieres tener problemas. El último golpe fallido es en un banco, y hace que Arthur, después de haber perdido a seres queridos, empiece a cuestionar todas las acciones que lo han llevado a este punto. Dodge, con cada golpe fallido que pasa, empieza a distorsionar cada vez más sus objetivos y su realidad misma. Ya dejó de parecer que el bienestar de los suyos es lo más importante, y ahora parece que quiere demostrar algún tipo de fuerza en el que se ve intocable. Y Arthur hasta este punto ha matado a tanta gente y ha destruido tantos lugares a los que va que comienza a sentirse desorientado con sus ideales. Este tipo de pensamientos se vuelven aún más fuertes cuando Arthur visita a su antiguo amor, con la que tuvo alguna vez algo comprometido. Arthur dejó atrás a Mary.
después de que no hayan estado de acuerdo con la forma en la que Arthur quería vivir su vida. Ella le dice en repetidas ocasiones que su mundo no es un mundo en donde alguien puede escapar. Las cosas que hace, los problemas que genera y la mala persona que puede llegar a ser son cosas que determinan cómo será tu futuro. Si haces cosas malas, no puedes esperar cosas buenas de vuelta. Si bien es cierto que el contexto social influye mucho en la manera en que pensamos y actuamos, no es una sentencia definitiva. La historia y la vida cotidiana muestran ejemplos de hombres o mujeres que, a pesar de haber nacido en circunstancias difíciles, eligieron el camino ético y el camino solidario. Viktor Frankl, por ejemplo, un superviviente del Holocausto, sostenía que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir la actitud ante cualquier circunstancia. Cuando alguien culpa al mundo por una conducta inmoral, en el fondo renuncia a esa libertad. Convierte a la sociedad en un pretexto que le exime de asumir las consecuencias de sus actos, y el peligro de esta visión es que refuerza un círculo de irresponsabilidad. Si todos nos excusáramos en el entorno, nunca habría una posibilidad de cambio. Porque culpar al mundo es sencillo, asumir la responsabilidad es más difícil. Eso es lo único que nos permite crecer y que mantengamos una dignidad. La moralidad no depende de lo que nos rodea, sino de la elección de constantemente no ceder ante lo más fácil, sino de optar por lo justo. Es esta misma culpa al mundo condenado que menciona Arthur lo que lo lleva a separarse de Mary. ¿Cómo podría un hombre encaminado a una mala vida llena de malos pasos darle a una mujer una buena vida llena de tranquilidad? En el juego tenemos esta mecánica de honor, en el que se aplica un medidor de qué tan buena o mala persona eres. El honor bajo está representado por malas acciones como matar o robar, mientras que el honor alto son cosas como donar dinero o por ejemplo ayudar a personas como la hermana Calderón. Con esto, sumado a la increíble narrativa, el juego llega a un punto más alto en el momento en el que Arthur se entera que tiene tuberculosis. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Now, the best thing is rest and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Contagiada solo un tiempo atrás por el mismo hombre al que golpeó por un par de dólares. Una vez más repitiendo el mensaje, si haces cosas malas, no puedes esperar cosas buenas. Después de entender que su muerte estaba aún más cerca y que todo lo que creyó por años era ahora solamente una mentira, donde se suponía que anteriormente su familia lo era todo, es justo en este momento en donde Arthur comienza a ver el mundo con otros ojos. Ya no le queda gente con quien confiar, ya no le queda nada más que hacer, ya no le queda nada de tiempo. El ser humano no está destinado a repetir siempre eternamente sus mismos fallos. Tiene la capacidad de reflexionar, reconocer sus errores y elegir un camino distinto al que llevaba. Y es justamente esto mismo lo que le hace saber la hermana Calderón a Arthur cuando admite que tiene miedo. Miedo a que su vida acabe de esta forma, en la que él cree que no tuvo ningún sentido, que todas las acciones que hizo solamente fueron una serie de error tras error, y que estos mismos errores terminaron lastimando no solo a él, sino también a las personas que tiene a su alrededor. Y es solamente entonces cuando lo convence de hacer un cambio, dar gracias que ahora entiende todo esto, y que aún tiene algo de tiempo para comenzar a hacer las cosas bien. Y es justo lo que comenzará a hacer a partir de ahora hasta el final de sus tiempos, apostando no solamente por un bien individual o que solamente beneficie a una parte y perjudique radicalmente a otra. Arthur ahora sabe que sus días están contados y empieza a actuar desinteresadamente, pues cuando te encuentras tan bajo, lo único que te queda hacer es subir. Ya no importa el dinero y ya no se puede perder nada más, pues siente que se perdió a sí mismo y ahora solamente queda redimirse con lo que pueda. Pero ¿qué es la redención realmente? La redención no significa borrar el pasado, porque lo hecho no puede deshacerse. Significa más bien darle un nuevo sentido, aprender de los errores y transformarlo en un impulso hacia algo mejor. Volviendo con Aristóteles, él afirmaba que la virtud se construye mediante prácticas continuas. Sostiene que el carácter no es una esencia fija, sino que es una construcción que haces día a día. Esto significa que una persona puede comenzar hoy a ser una persona distinta, sin importar cuán equivocadas hayan sido sus decisiones anteriormente. Redimirse también implica reconciliarse con los demás, pero sobre todo contigo mismo. No se trata de negar el mal cometido, sino de reconocerlo con honestidad y demostrar, a través de acciones concretas, que se puede ser diferente. La verdadera redención se ve en esa constancia y en esos pequeños gestos diarios que muestran ese compromiso por hacer lo correcto. Yo crecí toda mi vida rodeado de videojuegos. Creo realmente que existen muchas cosas que se pueden aprender de ellos.
Al final del día no dejan de ser una expresión más del arte. Y es fascinante cómo un tipo de lenguaje único puede ser irreplicable en otro medio, con el cual te puede transmitir fragmentos de una esencia humana y puede llegar a impactar en tu vida de alguna forma u otra, a entender mejor a las personas, a comprender situaciones complejas, el propósito por el que se viene a este mundo o simplemente que está bien sentirse mal a veces. Todos tenemos un mal día y todos cometemos errores. En algún punto hemos actuado mal y hemos lastimado a personas que queríamos, hemos elegido nuestro propio beneficio por encima de alguien más, o simplemente hemos justificado acciones que no eran correctas. Eso no nos convierte en seres irredimibles, sino en humanos. Errar es parte de la naturaleza humana, pero también lo es la capacidad de cambiar. Lo importante es no negar el pasado, sino enfrentarlo con honestidad y aceptar que fuimos capaces de equivocarnos y, aún así, decidir que no queremos seguir siendo esa misma versión, sino que queremos ser mejores. Recuerda que nunca es tarde para hacer un cambio. Yo trato de hacerlo todos los días y a veces lo logro y algunas otras veces fallo en eso. Siempre hay ese ente en tu espalda que te recuerda todo lo que hiciste mal y también las cosas que pudiste haber hecho mejor. Hasta cierto punto he aprendido a vivir con ese ente. Ese dolor y ese hueco que te deja recordar que el pasado no se puede cambiar, pero intentar hacer las cosas diferente con lo que tienes a la mano es lo que alivia la carga un poco. Eso me tranquiliza la mente. El simple hecho de intentarlo ya me hace sentir mejor de quien fui ayer, así que lo seguiré intentando. Alguna vez hice una acción. Esa acción no tenía ningún motivo. Fue cegada por un pensamiento. Y lo único que quedó fue... Stop.